Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Si son nuevos por aquí, les doy una bienvenida especial, y si ya nos conocen, un abrazo enorme. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha despertado la curiosidad de muchos fans y que, francamente, tiene un toque de drama que nos encanta en el mundo del espectáculo turco. Vamos a hablar de esa frase tan enigmática, Can Yaman le dice a Demet Özdemir, no llegues tan lejos. Sé que el título ya les habrá generado muchas preguntas, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿A qué se refiere Can Yaman? ¿Y por qué está involucrada Demet Özdemir? Bueno, prepárense porque vamos a desgranar todo esto, a explorar las posibles interpretaciones, los rumores que han surgido y, por supuesto, a analizar el contexto en el que esta supuesta frase pudo haber sido pronunciada. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les animo a que le den al botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el asunto. La frase Can Yaman le dice a Demet Özdemir, no llegues tan lejos, se ha convertido en un verdadero enigma para los seguidores de ambas estrellas. Para quienes no estén muy familiarizados, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores más populares y exitosos de Turquía. Sus carreras despegaron meteóricamente gracias a la serie Erkenci, donde interpretaron a la carismática pareja de Can Divit y Sanem. La química entre ellos en pantalla era innegable e incendiaria, y esto, como suele suceder en el mundo de la actuación, alimentó muchísimos rumores sobre una posible relación en la vida real. Con el tiempo ambos han seguido caminos separados profesionalmente y, si bien han mantenido una relación de respeto y amistad, la conexión que el público sintió con ellos como pareja en Erkenci ha perdurado. Y es en este contexto de su popularidad y la expectativa del público donde surge esta frase. ¿De dónde viene? La verdad es que al investigar encontramos que no hay una declaración oficial o un momento específico y público en el que Can Yaman le diga textualmente a Demet Özdemir, no llegues tan lejos. Lo más probable es que esta frase sea una interpretación, un titular sensacionalista o una forma de resumir algún tipo de desacuerdo o situación que se ha rumoreado en torno a ellos. Vamos a explorar las diferentes posibilidades. Una de ellas es que la frase haga referencia a rumores de reconciliación o de una posible relación sentimental entre Can y Demet. Los fans de Erkenci siempre han soñado con verlos juntos de nuevo, tanto en pantalla como en la vida real. Entonces, podría ser que Can, al ver estos deseos desmedidos o quizás algunas especulaciones que iban demasiado lejos, haya querido poner un límite de forma sutil. Tal vez en alguna entrevista, al ser preguntado sobre su relación con Demet, haya dicho algo parecido a somos grandes amigos, pero la gente a veces imagina cosas que no son. No hay que llegar tan lejos con las expectativas. Es una interpretación plausible, dado el fervor de algunos fans. Otra posibilidad es que la frase se refiera a un desacuerdo profesional o una diferencia de opinión sobre algún proyecto en el que hayan estado involucrados, o en el que se haya rumoreado que podrían estarlo. Ambos son artistas con sus propias visiones y ambiciones. Si en algún momento tuvieron que colaborar en algo o discutir sobre la dirección de un proyecto, es natural que pudieran surgir diferencias. No llegues tan lejos podría ser una forma de decir, no te excedas en tu punto de vista, o considera otras opciones. Sin embargo, no hay información concreta que respalde esta teoría en relación a una disputa pública entre ellos. También podríamos pensar en contextos de prensa o paparazzi. A veces los actores se encuentran en situaciones donde la presión mediática es abrumadora. Si la prensa estaba especulando de manera muy invasiva sobre sus vidas personales, podría ser que Can, o incluso Demet, hubieran sentido la necesidad de poner un alto. La frase podría ser una respuesta indirecta a esa invasión, un intento de proteger su privacidad. Piensen en cuántas veces hemos visto a celebridades pidiendo a los medios que respeten su espacio personal. No llegues tan lejos podría ser una forma de expresar ese deseo. Es importante recordar que el mundo del entretenimiento, especialmente en países con una industria televisiva tan potente como Turquía, está lleno de rumores y especulaciones. Los medios a menudo buscan crear titulares llamativos para atraer la atención, y a veces, una frase sacada de contexto o una interpretación libre de una situación puede dar lugar a malentendidos. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la intensa conexión que tuvieron con el público en Erkenci los ha convertido en un tema recurrente.
Rente. Analizando la figura de Can Yaman, lo conocemos como un actor apasionado, carismático y, en ocasiones, un poco impetuoso. Su personalidad pública a menudo genera tanto admiración como controversia. Si esta frase fue pronunciada, es probable que haya tenido que ver con una situación donde él sintiera que algo estaba cruzando una línea, ya sea en el ámbito personal, profesional o mediático. Por otro lado, Demet Özdemir es vista como una actriz talentosa, elegante y más reservada en su vida privada. Su reacción, si es que hubo alguna, probablemente habría sido discreta. Intentemos buscar en el lado B de la historia. ¿Podría ser que la frase se refiera a algo que Can dijo sobre su propio comportamiento? A veces los artistas hablan sobre sus propios excesos o sobre cómo han aprendido a controlar sus impulsos. Quizás Can estaba hablando sobre sí mismo en un contexto de autocrítica y la frase fue malinterpretada o atribuida a una interacción con Demet. Sin embargo, esto es menos probable dado el titular específico. Lo más probable y lo que la mayoría de los rumores apuntan, es a una especulación o deseo de los fans que, según Can, estaba yendo demasiado lejos. El público se encariñó tanto con la pareja de la serie que incluso después de que terminó, muchos esperaban que la relación continuara. Es posible que Can, al notar esta insistencia o al ser preguntado repetidamente sobre una posible relación, haya intentado poner un límite para gestionar las expectativas. Es un acto de respeto hacia Demet y hacia él mismo, para evitar que se creen falsas esperanzas o situaciones incómodas. Además, el tema de la amistad entre actores que comparten una química tan fuerte en pantalla es un terreno delicado. Los fans a menudo confunden la ficción con la realidad, y es una tarea difícil para los actores mantener los límites claros. Si Can sintió que la intensidad de los rumores o los comentarios de los fans estaba afectando a Demet o a su propia vida, podría haber expresado su deseo de que no se llegara tan lejos en la interpretación de su relación. También es importante considerar el momento histórico y la cultura. En la cultura turca, la percepción de las relaciones y la fama puede tener matices específicos. Las presiones sobre las figuras públicas, especialmente las parejas idealizadas en pantalla, pueden ser muy intensas. La frase podría ser una reacción a esa presión, un intento de mantener la cordura en medio de la vorágine mediática y las expectativas del público. En resumen, la frase Can Yaman le dice a Demet Özdemir, no llegues tan lejos parece ser más una construcción mediática o una interpretación de situaciones hipotéticas que una declaración literal y probada. No hay un vídeo o una entrevista específica donde esto haya ocurrido de manera explícita y documentada. Las explicaciones más plausibles giran en torno a 1. Gestión de expectativas de los fans Can Yaman podría haber expresado la necesidad de que los seguidores no idealicen o inventen una relación sentimental entre él y Demet Özdemir, reconociendo su amistad pero marcando límites claros ante las especulaciones. 2. Presión mediática o invasión de la privacidad podría ser una respuesta a la forma en que la prensa o el público estaban abordando su relación o sus vidas personales, buscando proteger su espacio. 3. Diferencias profesionales emoticono besos aunque posible en cualquier colaboración, no hay indicios de un conflicto público significativo que respalde esta idea específicamente con esta frase. La verdad es que sin una fuente directa y verificable, todo queda en el terreno de la especulación. Sin embargo, esto no le resta interés, ¿verdad? El hecho de que una frase así genere tantas preguntas y debates demuestra el impacto que Can Yaman y Demet Özdemir tienen en sus seguidores y lo mucho que la gente se involucra emocionalmente con las historias y las personas detrás de ellas. Lo que sí es seguro es que ambos actores han demostrado ser profesionales y han mantenido una relación de respeto. Han seguido adelante con sus carreras, participando en diversos proyectos, y ambos continúan cosechando éxitos. El legado de Erkencikus es innegable y la química que compartieron en esa serie será recordada por mucho tiempo. Pero como en toda historia, la ficción se queda en la pantalla, y la vida real sigue su curso. Y hasta aquí nuestro análisis de esta intrigante frase. Espero que les haya resultado informativo y les haya dado una perspectiva más clara sobre los posibles significados y el contexto de este tema. A veces las historias que más nos capturan son aquellas que nos invitan a pensar, a debatir y a sacar nuestras propias conclusiones. Para recapitular, hemos explorado la popularidad de Can Yaman y Demet Özdemir, el impacto de su serie conjunta Erkencikus y las diversas interpretaciones de la frase Can Yaman le dice a Demet Özdemir, no llegues tan lejos. Hemos considerado que lo más probable es que se trate de una gest.
de expectativas de los fans o una reacción a la presión mediática, más que una confrontación directa. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su atención y su interés son lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre esto. ¿Tienen alguna otra teoría sobre el significado de esta frase? ¿Qué opinan sobre la relación entre la ficción y la realidad en el mundo del espectáculo? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Khan y de Met, o simplemente con aquellos que disfrutan de los misterios del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento. Únanse a nuestra comunidad haciendo clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho.